¿Sabías que hay una práctica espiritual tan poderosa que puede hacer que los demonios huyan y que los cielos se abran a tu favor? Jesús mismo dijo, pero esta clase no sale sino con oración y ayuno. Mateo 17:21. Esta declaración no es simbólica, es una revelación directa del arma espiritual que activa la intervención divina en lo imposible. El ayuno, cuando se hace en secreto y con un corazón humilde, desata un poder sobrenatural que rompe cadenas, transforma situaciones y provoca milagros visibles. Hoy exploraremos cómo el ayuno secreto se convierte en una herramienta celestial que silencia al enemigo y abre las puertas del cielo. Te mostraremos cómo aplicar este principio bíblico en tu vida diaria para ver cambios reales. Lo que estás a punto de conocer puede ser el inicio de una nueva temporada espiritual para ti. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Cuando hablamos del poder del ayuno, muchos lo limitan a una práctica externa, una costumbre espiritual que simplemente consiste en abstenerse de alimentos por un tiempo determinado. Pero cuando Jesús habló de este acto, lo reveló como una llave maestra, capaz de abrir dimensiones invisibles, desatar milagros y hacer que las tinieblas retrocedan. No es casualidad que en Mateo 17:21 dijera, pero esta clase no sale sino con oración y ayuno. Jesús estaba respondiendo a una escena en la que sus discípulos no lograban liberar a un joven poseído por un espíritu demoníaco. Habían orado, habían ejercido autoridad, pero el enemigo no se movía. Entonces Jesús dejó claro que hay fuerzas que solo se rompen cuando el creyente decide entrar en una dimensión más profunda, la del ayuno espiritual. No un ayuno superficial, no uno motivado por religiosidad o apariencia, sino uno hecho en lo secreto, con la intención de tocar el corazón de Dios y afectar realidades que los ojos humanos no pueden ver. Este tipo de ayuno tiene el poder de liberar territorios espirituales ocultos, lugares en los que el enemigo se ha instalado silenciosamente, escondido detrás de patrones repetitivos, conflictos que no se resuelven, puertas que no se abren y cargas que no tienen explicación lógica. A veces sentimos que algo en nuestra vida está estancado, como si camináramos, pero sin avanzar. Y lo más desconcertante es que a nivel natural, todo parece estar bien. Oramos, leemos la Biblia, vamos a la iglesia, pero aún así sentimos que algo nos detiene. Esa sensación no siempre es fruto de la imaginación ni de falta de fe, sino una evidencia de que hay áreas de nuestra vida espiritual donde el enemigo ha logrado establecerse, tomando control de pequeñas grietas que dejamos abiertas. Es aquí donde el ayuno se convierte en un arma letal, porque donde hay un altar de sacrificio genuino, Dios responde con fuego. La Biblia está llena de ejemplos donde el ayuno abrió caminos imposibles. Uno de los más impactantes es el de Josafat, rey de Judá. En 2 de Crónicas 20, una gran multitud de enemigos vino contra él. Moabitas, amonitas y otros aliados se levantaron para destruir a su pueblo. Lo lógico habría sido preparar las armas, reunir al ejército, planear una estrategia militar. Pero Josafat hizo algo diferente. Tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. 2 Crónicas 23. Este acto cambió todo. El pueblo entero se unió, no para pelear con espadas, sino para buscar al Señor con corazones rendidos. Y la respuesta divina fue sobrenatural. Dios habló a través del profeta Jahaziel, diciendo: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Versículo 15. Al día siguiente, cuando los adoradores salieron al frente del ejército cantando alabanzas, el Señor mismo puso emboscadas contra los enemigos, y todos cayeron. Judá no tuvo que levantar un solo arma. El enemigo fue vencido por la intervención directa del cielo, provocada por un pueblo que decidió buscar a Dios en ayuno. Esto no es una historia aislada, ni una anécdota del pasado. Es un principio eterno. Cuando un pueblo se humilla, el cielo responde. El ayuno no manipula a Dios, pero sí nos posiciona para escuchar su voz, recibir su dirección y ser fortalecidos para vencer lo que en nuestra fuerza nunca podríamos.
El enemigo conoce este principio mejor que muchos creyentes y por eso hace todo lo posible para distraernos, desmotivarnos o hacernos creer que el ayuno es algo anticuado o innecesario. Pero cuando decidimos regresar a lo básico, a lo que verdaderamente tiene poder en el mundo espiritual, nos damos cuenta de que hemos estado luchando con armas humanas en batallas que solo pueden ganarse con armas divinas. El profeta Joel recibió una palabra similar en un tiempo de crisis. El pueblo de Israel había sido devastado por plagas, destrucción y sequía. Todo parecía perdido. Pero en medio del caos, Dios le dio una instrucción clara. Por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Joel 2:12. Y luego en el versículo 25 promete, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. ¿Qué significa esto? Que el ayuno sincero no solo trae liberación, sino restauración. Lo que el enemigo había destruido, Dios prometió devolverlo en abundancia. No hay pérdida, ruina ni retraso que no pueda ser revertido cuando el corazón del hombre se rinde completamente a su Creador. Y esa rendición muchas veces comienza con un acto tan simple y tan poderoso como dejar el plato a un lado y entrar en lo secreto con Dios. Uno de los mayores errores de muchos creyentes es pensar que el ayuno es una disciplina opcional, reservada para líderes espirituales o personas en extrema necesidad. Pero Jesús, cuando enseñó sobre el ayuno en Mateo 6, no dijo si ayunáis, sino cuando ayunéis. Él lo dio por sentado como una práctica regular en la vida de todo hijo de Dios. Y más aún, dejó instrucciones precisas. Cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Mateo 6, 17, 18. Esta declaración no solo valida el poder del ayuno, sino que revela su dimensión más profunda. El ayuno no es para mostrar, es para conquistar, no es para impresionar, es para liberar. Es en lo oculto donde se gestan las verdaderas victorias espirituales. Existen territorios en nuestras vidas que han sido invadidos sin que nos demos cuenta. Áreas de debilidad que no logramos superar, relaciones marcadas por el conflicto constante, ciclos de escasez o enfermedad que se repiten generación tras generación. Esas áreas no cambiarán con fuerza de voluntad ni con discursos motivacionales. Requieren intervención divina. Y esa intervención se activa cuando alguien decide ponerse de rodillas, cerrar la puerta y entrar en ayuno delante del Señor. Es allí donde el Espíritu Santo comienza a revelar lo oculto, a romper fortalezas invisibles y a cortar raíces que han estado contaminando nuestras vidas durante años. En el libro de Esdras también encontramos un ejemplo clave. Esdras debía regresar con el pueblo a Jerusalén, pero el camino estaba lleno de peligros y enemigos. Podía haber pedido escolta al rey, podía haber buscado protección humana. Sin embargo dijo, y publiqué ayuno allí junto al río Ahava, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros hijos y para todos nuestros bienes. Esdras 8:21. ¿Qué ocurrió? En el versículo 23 leemos, ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio. No necesitaron soldados, porque la mano del Dios Todopoderoso los cubrió. El ayuno preparó el camino, no solo físico, sino espiritual. Esta historia es especialmente relevante para aquellos que están a punto de tomar decisiones importantes o transitar caminos inciertos. El ayuno tiene la capacidad de alinear nuestros pasos con la perfecta voluntad de Dios, dándonos dirección, protección y paz en medio del caos. Es vital entender que el enemigo no teme a una vida religiosa. Lo que le aterra es una vida consagrada. Él no huye ante palabras vacías, pero sí tiembla cuando alguien se mete en lo secreto con Dios y activa herramientas espirituales que desatan el poder del cielo. El ayuno es una de esas herramientas. Es como encender un fuego espiritual que consume toda oscuridad. Por eso Jesús lo relacionó con la expulsión de demonios. Porque cuando una persona ayuna, está declarando con su cuerpo y su alma que ninguna necesidad física es más importante que buscar el rostro de Dios.
Esa determinación tiene peso en el mundo espiritual. Abre portales de revelación, fortalece el discernimiento y activa el respaldo del cielo. He conocido personas que después de años de lucha en áreas específicas, finalmente encontraron libertad cuando decidieron ayunar de verdad, no por obligación, no por desesperación, sino por convicción. Personas que rompieron cadenas de adicción, vencieron hábitos destructivos, vieron restauradas sus familias y recibieron milagros financieros, todo después de rendirse completamente en ayuno. ¿Cuál fue el secreto? Lo hicieron en lo secreto, sin alardes, sin esperar reconocimiento, buscando solo a Dios. Y Él, como lo prometió, los recompensó en público. En un mundo donde todo es urgente, inmediato y ruidoso, el ayuno es un acto contracultural. Es decirle al alma, espera. Es decirle al cuerpo, calla. Es decirle al espíritu, habla. Y cuando el espíritu habla, Dios responde. El enemigo sabe que una persona que decide ayunar con sinceridad está a punto de recuperar algo que había perdido. Está a punto de descubrir algo que el infierno había tratado de ocultar. Está a punto de entrar en una nueva temporada donde no será el dolor quien dicte sus pasos, sino la voz del Padre. El ayuno secreto que hace que los demonios huyan no es una fórmula mágica, es una entrega total. No se trata de aguantar hambre, se trata de rendir el alma. No se trata de una dieta espiritual, se trata de una declaración de guerra contra toda estructura del enemigo que haya tomado lugar en nuestras vidas. Y cuando Dios ve esa entrega, Él se levanta, como lo hizo con Josafat, como lo hizo con Esdras, como lo hizo con el pueblo de Nínive, cuando se vistieron de cilicio y clamaron por misericordia. Dios no puede resistirse a un corazón quebrantado, porque donde hay humillación, hay respuesta. Donde hay búsqueda genuina, hay recompensa. Y donde hay ayuno sincero, los cielos se abren, los ángeles se movilizan y los demonios huyen. Así comienza la verdadera batalla. Y así también comienza la victoria. Porque nada intimida más al infierno que un creyente que entiende el poder del ayuno hecho en secreto. Cuando una persona decide entrar en el ayuno secreto, no solo se está acercando a Dios, sino que también está declarando guerra al enemigo. El ayuno silencia voces que no provienen del cielo, rompe cadenas que han oprimido el alma y cierra puertas por donde el adversario ha intentado entrar con engaño y confusión. Hay batallas que no se ganan con esfuerzo humano ni con palabras bien intencionadas, sino con una rendición total delante del trono de Dios. El ayuno no es un castigo ni una penitencia, es una estrategia espiritual que desmantela fortalezas levantadas en lo oculto. Muchas veces el enemigo ha tomado ventaja por causa del descuido, la tibieza o la rutina espiritual. Pero cuando el creyente se sacude de toda distracción y consagra su cuerpo y espíritu en ayuno, algo se quiebra en el mundo invisible. El profeta Isaías fue guiado por Dios a hablar directamente sobre este tipo de ayuno. En el capítulo 58, el Señor confronta al pueblo por practicar un ayuno aparente, vacío, sin frutos verdaderos. Pero luego revela el propósito y el poder del ayuno genuino. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Isaías 58:6. Esta declaración no es simbólica. Es una instrucción precisa que revela cómo el ayuno tiene el poder de romper ataduras espirituales, ligaduras invisibles que han mantenido a muchas personas atadas a pensamientos destructivos, a hábitos que no pueden abandonar, a patrones de comportamiento que no logran controlar. Esas ligaduras que muchas veces no se ven, pero se sienten en la profundidad del alma, son rotas cuando el creyente se rinde en ayuno delante de Dios. El enemigo opera en lo oculto. Su estrategia más efectiva no es la confrontación directa, sino la manipulación silenciosa. Utiliza pensamientos, emociones, heridas del pasado, palabras mal dichas y temores para construir fortalezas mentales y espirituales que paralizan el crecimiento del creyente. Es por eso que el ayuno tiene un efecto tan profundo.
porque no solo niega al cuerpo físico, sino que somete la carne para que el espíritu recupere su autoridad. El apóstol Pablo lo expresó con claridad en 2 Corintios 10:4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Estas fortalezas, formadas por años de mentira, culpa o duda, no caen con emociones, sino con armas espirituales. Y una de las más poderosas es el ayuno. En el mismo pasaje de Isaías, Dios promete que cuando el ayuno es hecho con un corazón correcto, su intervención será evidente. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Isaías 58:8. No se trata de una promesa futura, sino de una respuesta inmediata. La luz comienza a brillar, las tinieblas que antes envolvían la mente y el corazón comienzan a disiparse. El ayuno tiene ese efecto purificador, limpiador, sanador. No solo libera de cadenas demoníacas, sino que restablece el orden espiritual. Donde antes había caos, llega la paz. Donde antes reinaba el miedo, se establece la certeza. Donde había confusión, llega la claridad. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ayunar 40 días y 40 noches. No era un acto simbólico, sino un paso necesario antes de iniciar su ministerio. En ese tiempo fue tentado por el enemigo. Satanás no se presentó con fuerza visible, sino con palabras llenas de mentira disfrazadas de verdad. Pero Jesús respondió con la Escritura, con autoridad y con dominio sobre su carne. No cayó, no dudó, no retrocedió. Fue el ayuno lo que fortaleció su espíritu para resistir, para mantenerse firme, para avanzar sin caer en los planes del enemigo. Este modelo revela una verdad poderosa. El ayuno no evita la tentación, pero te da la fuerza para vencerla. Y más aún, revela y neutraliza las estrategias del enemigo antes de que puedan dar fruto. El ayuno silencia la carne, y cuando la carne es silenciada, las voces que no vienen de Dios también se apagan. Muchas veces no escuchamos la voz del Señor, no porque Él no esté hablando, sino porque hay demasiado ruido alrededor. Pensamientos, preocupaciones, distracciones, deseos, todo eso compite por ocupar el centro del corazón. Pero cuando el alma es llevada al silencio del ayuno, los sentidos espirituales se afinan. Se reconoce con claridad qué proviene de Dios y qué proviene del enemigo. El discernimiento se agudiza, la oración se intensifica, la fe se activa. En ese estado, las mentiras del diablo ya no tienen lugar donde esconderse. La verdad las expone, las confronta y las derrota. En Mateo 4, después del ayuno de Jesús, los ángeles vinieron y le servían. Esto muestra que el ayuno no solo te fortalece para la batalla, sino que prepara una visitación celestial. El enemigo huye, pero el cielo se acerca. Hay un intercambio espiritual, se entrega lo natural y se recibe lo sobrenatural. Cuando se decide ayunar en lo secreto, no hay necesidad de levantar la voz contra el enemigo. Basta con entrar en esa dimensión de rendición y silencio delante de Dios, y el infierno lo siente. Porque el enemigo reconoce cuando una vida está bajo autoridad, cuando un corazón ha sido purificado, cuando una persona ha dejado de pelear en su fuerza para depender completamente del Espíritu Santo. El Salmo 35:13 expresa una actitud que refleja el verdadero ayuno. Pero yo, cuando ellos se enfermaron, me vestí de cilicio, afligí con ayuno mi alma, y mi oración se volvía a mi seno. Aquí el salmista une el ayuno con la intercesión. Esta conexión revela que el ayuno no es un acto pasivo, sino profundamente activo en el mundo espiritual. No se trata de dejar de comer, sino de interceder, de clamar, de mantenerse firme mientras todo alrededor tiembla. Esa clase de búsqueda toca el cielo y desestabiliza toda obra del enemigo. El ayuno fortalece el espíritu, y un espíritu fortalecido puede discernir y resistir cualquier intento de opresión demoníaca. El libro de Esther presenta otro momento clave donde el ayuno fue decisivo. Ante el decreto de muerte que amenazaba al pueblo de Dios, Mardoqueo y Esther
entendieron que no había tiempo para estrategias humanas. Esther ordenó: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Esther 4:16. Lo que ocurrió después fue un giro completo en los planes del enemigo. El ayuno hizo retroceder una sentencia de muerte y provocó una intervención divina que salvó a todo un pueblo. El enemigo tenía todo preparado, pero no contaba con que alguien iba a ayunar. Ese acto de humillación delante de Dios quebró el poder del decreto, expuso la maldad oculta y posicionó a Esther para ser instrumento de justicia. Hay decisiones que no pueden tomarse en la carne. Hay batallas que no se ganan con fuerza humana. Hay voces que no se callan con argumentos. Solo se callan con autoridad espiritual. Y esa autoridad se recibe en el lugar secreto, cuando se ayuna de verdad, no para impresionar, sino para alinear el corazón con el cielo. El ayuno tiene ese efecto silencioso, pero devastador contra el enemigo, porque mientras el mundo no lo ve, Dios sí lo ve. Y cuando Él ve obediencia, responde con poder. En Daniel 10 encontramos otro ejemplo contundente. Daniel se dispuso a buscar a Dios con ayuno, y durante 21 días no comió manjares delicados ni vino. No lo hizo como un ritual, sino con un corazón sincero que anhelaba revelación. Después de ese tiempo, un ángel se le apareció y le dijo: desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Daniel 10:12. Sin embargo, también le reveló que hubo oposición espiritual en los cielos. El príncipe del reino de Persia se opuso durante esos días, y solo con ayuda angelical pudo pasar. Este pasaje revela que el ayuno no solo silencia al enemigo, sino que rompe la resistencia espiritual que está impidiendo que la respuesta llegue. Mientras Daniel ayunaba, una batalla invisible se desarrollaba en lo alto. Su perseverancia fue la clave para que el cielo rompiera el bloqueo y la revelación fuera entregada. Todo esto nos lleva a una verdad que no puede ser ignorada. El ayuno no es para convencer a Dios, es para desalojar al enemigo. No es para obtener méritos, es para alinear la voluntad con la de Dios y desactivar las estrategias del adversario. En un mundo donde las voces son muchas, donde el engaño se disfraza de verdad y donde las emociones pueden nublar la fe, el ayuno actúa como un filtro divino que restaura la claridad espiritual, permite escuchar con nitidez, ver con ojos limpios, caminar con firmeza. Cuando una persona ayuna con sinceridad, el enemigo pierde acceso, pierde influencia, pierde derecho legal, porque el ayuno, acompañado de oración, arrepentimiento y búsqueda genuina, limpia el terreno del corazón y lo vuelve inhabitable para el mal. El enemigo no puede operar donde reina la luz, y el ayuno enciende esa luz con fuerza. Por eso, Jesús no solo enseñó a orar, también enseñó a ayunar, porque sabía que hay batallas que solo se ganan desde el secreto, desde la renuncia personal, desde el altar, donde se sacrifica la comodidad para activar lo eterno. El creyente que comprende esto y lo practica con reverencia, entra en una dimensión de autoridad que no se puede fabricar ni imitar. Una dimensión que no depende del ruido externo, sino del poder interno. Allí, el enemigo no tiene cabida, porque el fuego que se enciende en el secreto es suficiente para consumir toda obra de oscuridad. Esa es la esencia del ayuno secreto. No solo cambiar las circunstancias, sino cambiar al hombre desde adentro. Y cuando eso ocurre, los demonios no tienen opción. Tienen que huir. El ayuno secreto no solo tiene el poder de romper yugos espirituales y silenciar al enemigo, sino que también abre las puertas a una dimensión más profunda de intimidad con Dios. Es en esa búsqueda silenciosa, lejos de los ojos humanos, donde el alma encuentra su lugar verdadero, postrada ante su Creador. No se trata de una fórmula o una obligación, sino de una comunión voluntaria que despierta una relación viva y transformadora. Jesús enseñó que el Padre ve en lo secreto, y lo que allí sucede no es ignorado ni olvidado. Cada momento de renuncia,
cada oración pronunciada en medio del silencio, cada lágrima que cae en ese tiempo de búsqueda, es recogida por Dios y respondida con presencia. La intimidad con Dios no es algo que se construye desde la superficie. Requiere quietud, requiere enfoque y sobre todo, requiere sacrificio. En un mundo que valora la inmediatez, el ayuno se convierte en un acto de resistencia espiritual. Es decirle a la carne que no tendrá el control y al alma que su alimento no es temporal, sino eterno. En Mateo 6:6 Jesús dijo: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Esta misma instrucción se extiende al ayuno. No es para ser visto, es para encontrarse. No es para mostrar fortaleza, sino para reconocer dependencia. Hay algo que ocurre cuando el alma se calla y se vacía de lo externo. Se afina el oído espiritual, se despierta la sensibilidad al susurro divino. La mente deja de correr detrás de preocupaciones y comienza a sintonizarse con el ritmo del cielo. En ese silencio voluntario, la voz de Dios se vuelve clara, no por obligación, sino por acceso, porque el ayuno quita del camino lo que estorba y facilita el encuentro. En Jeremías 29:13, Dios promete: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. El corazón que ayuna no lo hace por rutina, lo hace por hambre, y ese tipo de hambre mueve el cielo. En la historia de Moisés encontramos un momento clave de intimidad con Dios que fue precedido por un ayuno profundo. En Éxodo 34:28 leemos: y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan, ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Este encuentro transformó a Moisés de forma tan radical que su rostro resplandecía. La gloria que recibió fue producto directo de su tiempo a solas con Dios. No hubo espectáculo, no hubo espectadores, solo un hombre en la presencia del Altísimo. Este ejemplo deja claro que la intimidad con Dios tiene un costo, pero también una recompensa: revelación, dirección y transformación visible. El ayuno rompe con la rutina, saca al alma de lo común, le recuerda que no fue creada para lo terrenal, sino para habitar en lo eterno. El creyente que ayuna no está simplemente dejando de comer, está recordándole a su espíritu que hay una realidad más alta, más fuerte, más real que cualquier sensación física. Esa realidad es la presencia de Dios, no como teoría, sino como experiencia. En el ayuno se activa una comunión que no se logra con palabras vacías. Se produce una conexión que va más allá de la mente, que toca lo profundo del ser. La palabra revela que David, hombre conforme al corazón de Dios, comprendía el valor de rendirse en ayuno. En el Salmo 69:10 escribió: lloré afligiendo con ayuno mi alma, y esto me ha sido por afrenta. Aunque su entrega no fue comprendida por otros, fue recibida por Dios. Porque el ayuno no busca aprobación de hombres, sino comunión con el Señor. En esa aflicción voluntaria, David encontró descanso. Porque cuando uno se rinde delante de Dios, no encuentra juicio sino cobertura. No encuentra rechazo, sino abrazo. Y esa intimidad solo se activa cuando hay un corazón dispuesto a vaciarse de todo para llenarse solo de Él. En el ayuno, el alma es expuesta, y eso no siempre es cómodo, pero es necesario, porque no se puede tener intimidad con Dios sin honestidad. El ayuno no solo revela a Dios, también revela lo que aún no ha sido entregado. Pensamientos escondidos, actitudes arraigadas, motivaciones mezcladas. Todo eso sale a la luz cuando el cuerpo se debilita y el espíritu toma control. Es ahí donde la verdadera comunión comienza, no en la apariencia, sino en la verdad. Y donde hay verdad, hay libertad. Porque Jesús dijo: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. El ayuno crea el ambiente perfecto para que esa verdad sea revelada sin interferencias. Esa libertad interior no se logra con emociones ni con actividades. Se produce en el silencio de la presencia. El ayuno prepara el terreno. El alma se aquieta.
El Espíritu se eleva y el Padre se revela. No hay atajo para esta comunión. Requiere tiempo, requiere intención, requiere silencio. Pero cuando se alcanza, todo cambia. La perspectiva se alinea con la del cielo. La ansiedad cede lugar a la paz. La confusión es reemplazada por dirección. Y eso no se obtiene en la multitud, sino en el aposento. El mismo Jesús, antes de tomar decisiones clave, se apartaba para orar y ayunar. En Lucas 5:16 se dice: mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Este patrón se repite a lo largo de su ministerio. El Hijo de Dios, en constante comunión con el Padre, buscaba momentos de aislamiento y consagración. Si él, siendo perfecto, sintió la necesidad de ese tiempo íntimo, ¿cuánto más lo necesitamos nosotros? La intimidad no es un lujo espiritual, es una necesidad vital. Y el ayuno, practicado de forma correcta, la facilita como pocas cosas pueden hacerlo. Cuando se practica en el secreto, el ayuno abre canales espirituales que han estado cerrados por la rutina y la distracción. Hay oraciones que encuentran resistencia porque el corazón aún no está afinado con la voluntad de Dios. Pero el ayuno alinea, corrige, sensibiliza, se convierte en una llave que abre la puerta de la revelación. Y no cualquier revelación, sino aquella que transforma la manera de ver, de vivir y de obedecer. En ese nivel ya no se trata de pedir cosas, se trata de permanecer. Ya no se trata de alcanzar metas, se trata de conocer su voz. El apóstol Pablo, después de su encuentro con Cristo en el camino a Damasco, pasó días en ayuno y oración. En Hechos 9:9 se dice que estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Ese tiempo fue el inicio de una vida marcada por la intimidad con Dios. No se lanzó al ministerio de inmediato. Fue separado, procesado, entrenado en la intimidad. Porque una vida pública con frutos visibles necesita una raíz profunda en lo secreto. Y esa raíz se cultiva en el ayuno, en la oración, en la presencia. La intimidad con Dios no se mide por la cantidad de palabras, sino por la calidad del silencio. El ayuno, al reducir el ruido exterior, permite que ese silencio sea profundo, revelador, vivo. No es vacío, está lleno de presencia, está lleno de verdad, está lleno de dirección. Es allí donde se toman decisiones sabias, es allí donde se reciben instrucciones divinas, es allí donde se forma el carácter y se moldea el corazón. El libro de los Salmos está impregnado de una búsqueda íntima, profunda, sincera. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Salmo 42:2. Esa sed no se apaga con palabras, se sacia en la presencia, se sacia en el encuentro. Y el ayuno agudiza esa sed, no para desesperar, sino para preparar. Cuando el corazón es limpiado, el alma se vuelve más receptiva, y Dios responde no con promesas vacías, sino con Él mismo. Su presencia es suficiente, su voz es suficiente, su dirección es perfecta. El ayuno no cambia a Dios, nos cambia a nosotros, nos posiciona, nos purifica, nos prepara, nos acerca. Es una invitación al altar donde el Padre espera. Y en ese altar las cargas caen, los temores se disuelven y la identidad es restaurada. La intimidad no se improvisa, se cultiva, y el ayuno es una de las formas más poderosas de hacerlo. En ese espacio sagrado donde nadie más ve, Dios se manifiesta, no con espectáculos sino con esencia, no con ruido sino con peso, y ese peso transforma. Buscar a Dios en el ayuno no es un acto para cambiar su voluntad, es una oportunidad para rendirse a ella. El alma, debilitada de lo natural, se vuelve más capaz de recibir lo espiritual. Las prioridades se reordenan, las intenciones se limpian, los ojos se abren, el corazón se ablanda y la relación con Dios se vuelve más real que nunca. Es ahí donde se encuentran respuestas, no solo para las peticiones, sino para el propósito. Es ahí donde se entiende que la verdadera recompensa no es lo que Dios puede dar, sino lo que Él es. El creyente que vive desde esa intimidad ya no busca reconocimiento, ni aprobación, ni resultados inmediatos. Busca permanecer, busca obedecer, busca amar más a su Señor, porque ha sido marcado en lo secreto, ha sido transformado desde dentro.
Y esa transformación se refleja en cada decisión, en cada palabra, en cada paso. El ayuno secreto que hace que los demonios huyan no comienza con guerra espiritual, sino con comunión. Porque cuando el alma está alineada con Dios, no necesita gritar para tener autoridad. Su sola presencia, cubierta por la gloria de lo secreto, incomoda las tinieblas. Esa es la recompensa verdadera. No los milagros visibles, sino la comunión que los precede. No los cambios externos, sino la certeza interna. Y esa certeza solo se forma en el lugar donde el Padre ve y responde. En el lugar del ayuno, en el lugar del secreto, en el lugar donde la intimidad con Dios se convierte en la fuerza más poderosa que un creyente puede tener. Cuando el ayuno se practica con sinceridad, con un corazón dispuesto y alineado con la voluntad de Dios, lo imposible comienza a inclinarse ante el poder de lo eterno. Hay situaciones que no cambian con esfuerzo humano, ni con estrategias bien pensadas, sino con un clamor espiritual que nace en la renuncia. El ayuno es esa renuncia profunda que activa el movimiento del cielo. No es una simple costumbre, es una provocación espiritual que desafía lo establecido y abre el espacio para que lo sobrenatural irrumpa. En ese terreno fértil de obediencia, los milagros no solo son posibles, se vuelven inevitables. La palabra lo demuestra una y otra vez. Donde hay entrega, hay intervención. Donde hay hambre por lo de Dios, hay respuesta divina. Desde el principio, Dios ha respondido a la humillación de su pueblo con señales visibles de su poder. No como un intercambio mecánico, sino como una reacción a la fe que se atreve a vaciarse para ser llena solo de Él. El ayuno, cuando no es fachada, se convierte en altar. Y en cada altar genuino, Dios responde con fuego. Ese fuego es milagro, no uno definido por la lógica, sino uno que trasciende el entendimiento. Porque cuando el cielo responde, lo hace en sus propios términos, rompiendo las leyes naturales si es necesario, ajustando el tiempo, revirtiendo diagnósticos, restaurando destinos. Lo hace porque puede y lo hace porque ve fe. En Joel 2, el pueblo enfrentaba una situación devastadora: plaga, sequía, desolación. Lo que había sido fértil se volvió estéril. Pero en medio de ese caos, Dios no ordenó construir nuevas murallas, ni crear nuevas leyes. Ordenó algo más simple y profundo: convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Esa respuesta divina no fue simbólica, fue práctica, y la promesa vino con fuerza. Os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Restitución como respuesta al ayuno. Restauración como milagro visible ante la humillación invisible. Cuando el pueblo se quebrantó, lo que estaba muerto comenzó a resucitar. El campo volvió a dar fruto. Las tinajas volvieron a llenarse. La vergüenza fue quitada. El nombre de Dios fue exaltado. Y todo comenzó con un ayuno sincero. El milagro no siempre toma la forma que esperamos, pero siempre toma la forma que necesitamos. Dios en su sabiduría no responde a nuestros esquemas, sino a nuestro corazón. Cuando el ayuno nace de un lugar profundo, de ese silencio que clama más fuerte que 1000 palabras, el cielo escucha. Y cuando Dios responde, nada queda igual. Las escrituras están marcadas por momentos en que el ayuno fue la puerta que activó lo divino. No como un ritual mecánico, sino como una llave espiritual que abrió lo que estaba cerrado. El caso de Nínive es otra demostración del poder milagroso del ayuno. Una ciudad entera bajo juicio, un decreto divino de destrucción anunciado sin rodeos. Pero al escuchar el mensaje, el rey y todo el pueblo hicieron algo inesperado. No debatieron, no se justificaron, se humillaron. Ayunaron desde el mayor hasta el menor, desde el trono hasta los animales. Y esa decisión lo cambió todo. El juicio fue detenido, la destrucción se desvió, la misericordia descendió, la ciudad fue preservada. El ayuno no solo salvó a individuos, salvó a una generación completa.
Esa es la magnitud del milagro que puede desencadenar un acto de obediencia total. Porque el ayuno toca algo en el corazón de Dios que otras cosas no alcanzan. No por el sufrimiento físico, sino por la disposición espiritual que representa. El libro de los Hechos también muestra cómo, en medio del avance de la iglesia primitiva, el ayuno acompañaba los momentos decisivos. Cuando se buscaba dirección, cuando se necesitaba confirmación, cuando se iban a enviar personas al ministerio, se ayunaba. Y cada vez que lo hacían, el Espíritu Santo respondía. Había claridad, había unidad, había poder. El ayuno no era una costumbre añadida, era parte esencial del proceso, porque sabían que lo que estaban haciendo no era humano. Sabían que el milagro no era una excepción, era parte del camino. El crecimiento de la iglesia, las señales, las sanidades, las liberaciones, todo ocurría en un ambiente de búsqueda. Y el ayuno era el fuego bajo esa búsqueda, un fuego que purificaba, que preparaba, que provocaba lo celestial. Cuando el creyente entiende esto, deja de ver el ayuno como sacrificio y empieza a verlo como acceso. No como pérdida, sino como inversión espiritual. Cada día de ayuno no es un día vacío, es un día sembrado en lo eterno. Y lo que se siembra en obediencia, se cosecha en milagro. No siempre de inmediato, no siempre como se espera, pero siempre con propósito. Porque Dios no ignora lo que se entrega en secreto. Él ve, Él oye, Él responde. El Salmo 126 habla de los que siembran con lágrimas y cosechan con regocijo. Y aunque el contexto puede ser amplio, esa imagen se aplica de manera poderosa al ayuno. Porque cada día en que el cuerpo es negado, en que el alma es entregada, en que el espíritu es elevado, es una siembra. Una semilla que parece pequeña, pero que lleva dentro el potencial de un milagro. No uno cualquiera, sino uno que solo puede nacer de la fe. La historia de Elías también muestra este principio. Después de un tiempo de sequía, de hambre, de juicio, llegó el momento de la restauración. Y aunque la promesa ya había sido dada, la manifestación no llegó de inmediato. Elías subió al monte, se postró y oró. Una vez, nada, 7 veces, silencio, hasta que finalmente una pequeña nube apareció. Y esa pequeña señal fue el anuncio de una gran lluvia. El milagro ya estaba en camino, solo necesitaba perseverancia espiritual. El ayuno enseña a esperar en lo invisible hasta que lo visible se manifieste, a no depender del panorama sino de la promesa, a no dejarse guiar por lo que falta, sino por lo que Dios ha dicho. El milagro puede parecer distante, pero el ayuno lo acerca. No porque cambie a Dios, sino porque cambia al que ayuna. Le da otra mirada, otro oído, otro corazón, uno que sabe discernir lo que está por venir, aunque aún no se vea. Esa sensibilidad espiritual es, en sí misma, un milagro, porque en un mundo que corre, que grita, que exige, poder discernir el susurro de Dios es un acto sobrenatural. Y ese discernimiento abre la puerta a decisiones correctas, a conexiones divinas, a oportunidades inesperadas. Todo eso en esencia son milagros, no necesariamente espectaculares, pero profundamente transformadores. La vida cristiana no está llamada a ser una sucesión de esfuerzos humanos, sino un camino marcado por la intervención divina. Y si hay algo que activa esa intervención, es el ayuno. No desde la desesperación, sino desde la convicción. Una convicción firme de que Dios es fiel, de que Él responde, de que Él se agrada del corazón contrito. Esa certeza es la que sostiene al que ayuna cuando no hay señales inmediatas. Es la que lo impulsa cuando el cuerpo se debilita. Es la que lo anima cuando la espera se alarga. Porque sabe que lo que hace en lo secreto será recompensado. No como premio, sino como cumplimiento de una promesa que no falla. El libro de Hebreos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. El ayuno es una expresión radical de esa fe, porque mientras el mundo busca resolver las cosas desde la lógica, el creyente que ayuna decide confiar en lo invisible.
Y esa fe mueve montañas, no por insistencia, sino por alineación. Cuando el corazón se rinde, los cielos responden. Cuando la carne cede, el espíritu avanza, y en ese avance los milagros ocurren. Porque ya no se camina desde la necesidad, sino desde la obediencia. Cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, lo hizo ante una multitud hambrienta. Pero antes del milagro hubo un orden, hubo una entrega, hubo una rendición. El milagro no vino de la abundancia, vino de lo poco. Y ese es otro principio del ayuno. No se necesita mucho para provocar lo sobrenatural. Solo se necesita lo correcto, un corazón quebrantado, una búsqueda genuina, una fe activa. Y cuando eso se une, el cielo responde. Puede ser con sanidad, con provisión, con restauración, con dirección, pero siempre con poder. Los milagros no son premios para los más fuertes, son respuestas para los más rendidos. Y el ayuno es la mayor forma de rendición, no para merecer, sino para recibir, no para impresionar, sino para acceder. Cuando se entiende esto, el ayuno ya no es una carga, es un privilegio, porque significa caminar por un sendero donde Dios mismo se manifiesta, no en teoría, sino en realidad. Y esa manifestación transforma, porque cuando Dios se presenta todo cambia. El ayuno secreto tiene esa naturaleza, actúa en lo invisible, pero produce efectos visibles. No busca llamar la atención del hombre, busca atraer la atención del cielo. Y cuando el cielo se inclina, la tierra responde. Los muros caen, las puertas se abren, las cadenas se rompen. Lo que parecía muerto revive, lo que estaba perdido se recupera, lo que parecía sellado se rompe. No porque el ayuno tenga poder en sí mismo, sino porque el Dios que responde al ayuno tiene todo el poder. Cada vez que un creyente decide apartarse, negarse, buscar, ayunar, está diciendo: Señor, no confío en mis fuerzas, confío en ti. Y esa declaración, más que cualquier palabra, provoca milagros. Porque Dios honra a los que le honran. Y la honra más profunda no se da con labios, sino con vida, con entrega, con renuncia, con fe. Y cada uno de esos elementos está presente en el ayuno. El camino del milagro comienza muchas veces con una decisión silenciosa, no anunciada, no aplaudida, solo tomada en el corazón. Esa decisión abre puertas, no siempre de forma inmediata, pero sí segura. Porque todo lo que se hace por fe en obediencia tiene respaldo divino. Y ese respaldo se manifiesta en milagros, no siempre visibles al principio, pero poderosos en su esencia. Porque donde hay ayuno, hay preparación. Donde hay búsqueda, hay encuentro. Y donde hay encuentro, hay milagro. Así actúa Dios. Así responde al ayuno secreto que le honra. Cuando el ayuno se activa desde el corazón, no solo se remueven obstáculos internos, ni se provocan milagros visibles, sino que se desata una guerra espiritual real y poderosa en los cielos. Lo que sucede mientras un hijo de Dios ayuna no se limita al cuerpo ni al entorno físico. En lo invisible hay un movimiento del mundo espiritual que responde a esa rendición. El ayuno no es un ejercicio simbólico, es una acción que sacude estructuras demoníacas, moviliza ejércitos celestiales y establece la victoria de Dios sobre territorios que han sido tomados por el enemigo. No es solo una práctica de disciplina, es una declaración de guerra que cambia atmósferas. Y cuando ese tipo de ayuno se eleva al cielo, lo que antes parecía inamovible comienza a romperse. La Biblia nos lleva al libro de Daniel para mostrar el peso espiritual que el ayuno puede tener en los reinos celestiales. Daniel decidió afligirse delante de Dios por 21 días, apartándose de manjares, vino y cualquier distracción, con el propósito claro de entender y recibir revelación. Pero lo que no sabía era que desde el primer día Dios ya había respondido. En Daniel 10:12, el ángel le declara: desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Lo que parecía una espera sin sentido era en realidad una batalla activa en los cielos. Durante esos días hubo una oposición directa por parte de un principado de oscuridad.
El príncipe de Persia, una entidad espiritual maligna, resistió la respuesta de Dios hasta que el arcángel Miguel intervino para romper la oposición. Esta escena no es metafórica, es un retrato del mundo espiritual cuando un creyente ayuna con pureza y determinación. Hay cosas que no llegan fácilmente, no porque Dios no quiera, sino porque hay resistencia en el ámbito espiritual que necesita ser rota con armas espirituales, y el ayuno es una de ellas. La guerra espiritual no siempre se percibe en lo visible, pero sus efectos sí. Un ambiente denso que no se disipa con palabras, una sensación de carga en el alma que no se va con descanso, un estancamiento que no cede a pesar de los esfuerzos naturales. Todo eso puede ser producto de una resistencia que opera desde lo alto y que solo se quiebra cuando hay un altar de ayuno genuino delante de Dios. El enemigo no teme las palabras que no llevan respaldo espiritual, pero sí tiembla ante una vida consagrada. Y cuando esa consagración se expresa a través del ayuno, el poder de Dios se manifiesta no solo sobre la persona que ayuna, sino sobre todo su entorno. El libro de Apocalipsis describe una realidad poderosa cuando declara que Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y el dragón y sus ángeles combatieron, pero no prevalecieron. Esa escena es una muestra clara de que en los cielos hay enfrentamientos cuando la luz avanza. El ayuno, lejos de ser una práctica pasiva, es una acción que respalda la guerra espiritual desde la tierra, alineando al creyente con la voluntad de Dios y autorizando intervención angelical sobre asuntos que no se resuelven con recursos humanos. Cuando alguien ayuna, no está solo renunciando a alimentos, está autorizando al cielo a ejecutar justicia en lugares donde el enemigo ha querido establecer su dominio. En la historia de Moisés, antes de recibir las tablas de la ley y la revelación divina que guiaría al pueblo de Israel, él fue llamado a subir al monte y permanecer allí 40 días en ayuno. Durante ese tiempo, no solo recibió instrucciones, sino que también hubo una confrontación espiritual sobre el pueblo. Abajo, en el campamento, el enemigo sembraba confusión, idolatría, desvío. Mientras Moisés buscaba en lo alto, había oposición en lo bajo. Pero esa búsqueda generó una ruptura. El juicio fue contenido por la intercesión nacida en el ayuno. Lo que podría haber terminado en destrucción fue contenido por una vida que decidió rendirse completamente en la presencia de Dios. Esa rendición fue vista en lo invisible y Dios respondió con dirección, con pacto, con una nueva oportunidad. Jesús mismo fue llevado por el Espíritu al desierto para ayunar 40 días antes de comenzar su ministerio. No fue una preparación casual, fue un acto decisivo que lo posicionó para enfrentar al adversario. En ese desierto, Satanás se presentó para tentar, para probar, para desviar. Pero Jesús, fortalecido por el ayuno y armado con la palabra, resistió cada intento. No necesitó levantar la voz ni demostrar fuerza física. Su autoridad nacía de una comunión profunda con el Padre, cultivada en ayuno. El enemigo se retiró, los ángeles vinieron a servirle y el ministerio comenzó. Este momento revela que toda obra poderosa que esté alineada con el cielo enfrentará oposición espiritual. Y esa oposición no se vence con entusiasmo, sino con poder. Un poder que solo se activa cuando el espíritu está lleno y la carne ha sido sometida. La guerra espiritual no es un concepto lejano, es una realidad constante. Y el ayuno es una de las armas que el cielo ha provisto para combatir con eficacia. No es solo defensa, es ofensiva. El ayuno desarma al enemigo porque lo deja sin acceso. Las puertas que una vez estuvieron abiertas por la carne se cierran. Los pensamientos que fueron alimentados por temores se limpian. Las emociones que dominaban se sujetan al espíritu. Y todo eso cambia la atmósfera, cambia la autoridad, cambia el resultado. Efesios 6 nos recuerda que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esa lucha es continua. Y aunque la victoria está asegurada en Cristo, la batalla requiere participación activa. El ayuno es una de esas participaciones, no para obtener más poder, sino para estar alineados con el que ya fue dado.
Cuando se ayuna con un corazón limpio, no hay interferencia. Las oraciones suben limpias. Las órdenes del cielo descienden sin obstáculos, y los ángeles enviados como ministros a favor de los que serán herederos de la salvación ejecutan sus misiones con claridad. El enemigo no puede operar donde hay luz, y el ayuno multiplica esa luz, no porque el creyente se vuelva más fuerte por sí mismo, sino porque su dependencia de Dios lo vuelve más sensible, más obediente, más guiado. Y esa sensibilidad lo protege de caer en trampas, lo posiciona para discernir y lo fortalece para avanzar. La guerra espiritual no se gana con fuerza humana, sino con presencia divina. Y el ayuno es una puerta abierta a esa presencia, una puerta que el enemigo no puede cruzar, pero que el creyente sí puede atravesar si decide rendir todo. El ayuno secreto no es visto por los hombres, pero es temido por las tinieblas, porque cada día de ayuno construye un muro contra el ataque. Cada noche en oración en medio del ayuno levanta una barrera invisible que protege, que limpia, que preserva. No hay lugar seguro fuera de la presencia de Dios. Y el ayuno lleva directo a ese lugar. Cuando se está allí cubierto, fortalecido, lleno, el enemigo no tiene más remedio que retroceder. No porque se le grite, sino porque se le resiste desde una posición de autoridad verdadera. Una autoridad que no se finge, que no se imita, que solo se obtiene cuando uno ha estado en el secreto, cuando uno ha ayunado delante del Padre que ve lo que nadie más ve. Ese es el poder real del ayuno en la guerra espiritual. No es una herramienta opcional, es una estrategia celestial. Y quienes entienden esto no lo hacen por costumbre, lo hacen por convicción, porque han comprendido que hay batallas que solo se ganan desde el lugar de la rendición, desde el altar invisible donde todo se entrega y desde donde todo se activa. Allí es donde el infierno tiembla, allí es donde los demonios huyen, allí es donde el cielo habla, allí es donde comienza la verdadera victoria. El ayuno secreto, aquel que se ofrece en lo íntimo del alma, lejos de toda mirada humana, siempre encuentra respuesta, no por mérito, sino por alineación con el corazón de Dios. Jesús lo expresó con claridad en Mateo 6:18. Tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Esta declaración no es simbólica, es una promesa activa. Lo que se gesta en la profundidad del espíritu, en esa entrega silenciosa, inevitablemente se manifestará en el plano visible. Lo que comenzó con renuncia terminará con recompensa. Lo que nació en oculto terminará con fruto evidente. Porque cuando Dios ve sinceridad, responde con fidelidad. No hay entrega que Él ignore, ni búsqueda que quede sin respuesta. La recompensa que proviene del cielo no sigue el calendario humano, ni responde a expectativas externas. Llega cuando ha madurado en el tiempo perfecto. Y cuando llega, no solo transforma una situación, transforma a la persona. Porque la verdadera recompensa del ayuno no es únicamente la respuesta, sino la renovación del corazón. Es el carácter que se moldea, la fe que se fortalece, la visión que se aclara. Dios honra lo que se hace delante de Él con verdad. Y cuando Él honra, lo hace de manera que no necesita explicación. El cambio se nota, la presencia se percibe, la dirección se establece. En la historia de Ana, madre de Samuel, su clamor se elevó en silencio, acompañado de ayuno y quebranto. No fue su voz la que llamó la atención del cielo, fue su corazón. Su súplica no fue pública, pero su milagro sí lo fue. Un hijo nacido por intervención divina, un profeta que marcaría el destino de una nación. Así obra Dios. Recoge lágrimas en secreto y devuelve respuestas que impactan generaciones. La recompensa no siempre se limita a lo que se pidió, a veces es mucho más grande, porque cuando Dios interviene lo hace con propósito. La recompensa del ayuno no se negocia, se recibe. No se exige, se reconoce. Y cuando llega testifica de un Dios que ve, que oye y que responde con precisión. Nada que se hace en obediencia a su palabra queda sin fruto. Aunque el proceso sea largo, aunque la espera sea silenciosa, la recompensa viene. Y cuando lo hace, confirma que valió la pena cada momento en el secreto. Porque todo lo que se planta con fe
se cosecha con gloria. Y todo lo que se entrega en lo oculto, Dios lo usa para manifestar su poder delante de todos. El verdadero impacto del ayuno no termina cuando se rompe el ayuno físico, sino cuando se inicia una nueva forma de caminar. Lo que comenzó como una entrega silenciosa se convierte en una transformación constante, una sensibilidad renovada que te permite vivir desde lo eterno, no desde lo urgente. El ayuno que hace huir a los demonios no es solo un acto espiritual aislado, es una declaración permanente de dependencia de Dios. Es una postura del alma que aprende a discernir lo invisible, a escuchar lo que el ruido del mundo no deja oír, a sostenerse en lo que otros no ven. Desde esa transformación, la vida deja de ser reacción para convertirse en propósito. Ya no vives desde el miedo, sino desde la autoridad. No te mueves por necesidad, sino por dirección. Porque el ayuno no solo cambia circunstancias, cambia el ritmo interno del corazón. Y ese ritmo nuevo es lo que marca la diferencia entre una fe que se apaga y una que arde. Si estás listo para caminar con una fe que respira desde lo profundo, entonces no solo pruebes el ayuno, intégralo. Porque lo que Dios comienza en el secreto no termina allí. Continúa escribiendo historia a través de ti.